¿Qué tal mis queridos avatares virtuales? Soy Avatar y estoy de regreso con un nuevo análisis. Antes de empezar quiero advertiros de que este juego sale a la venta mañana, día 20 de mayo, para las plataformas Xbox, PlayStation y PC a un precio de 40 euros. Ahora sí, vamos con la review de Dolmen. Recientemente, los precursores de los Souls-like publicaron su última obra, Elden Ring, un título que abraza el concepto de mundo abierto, dejando atrás los niveles lineales para abarcar una nueva experiencia. Pero eso no tiene por qué significar que el diseño de niveles lineales de todos los juegos del género deba cambiar. Dolmen es en esencia un Souls-like en prácticamente todos los aspectos y lleva en su ADN todas las mecánicas que implantó From Software en sus primeras propuestas. Si a esto le añadimos un pretexto de ciencia ficción sci-fi y enfrentamientos a distancia con armas de fuego, nace un título con bastante personalidad, aunque no exento de carencias. La historia de Dolmen se desarrolla en un universo de ciencia ficción en el que la humanidad ha colonizado varios sistemas estelares utilizando la tecnología del viaje espacial y la manipulación genética para adaptarse a las condiciones adversas. Alejado de la principal zona habitada de la galaxia se descubre el sistema Reviam, que ha conseguido llamar la atención de Zoan Corp, una corporación de investigación privada. El sistema solo posee un único planeta, que fue bautizado como Revium Prime, y emite un tipo de radiación poco común, lo que sugiere la existencia de otros universos. Antes de que se produjeran los acontecimientos que nos conducen a los hechos de Dolmen, no había pruebas de la existencia de otras dimensiones. La investigación sobre Revium Prime había revelado la existencia de una especie alienígena llamada Bahane, cuyo cometido parecía el de vagar por los universos ayudando a otras especies a evolucionar. Sin embargo, nosotros como jugadores somos enviados a investigar una llamada de socorro y la corporación Zoan Corp nos advierte tras nuestra llegada que la instalación está siendo atacada por la especie alienígena Bahani y por todo su ejército. El interés de esta especie está puesto sobre los cristales Dolmen, un elemento capaz de permutar la vida nativa del planeta y a los metahumanos. El combate de Dolmen funciona como la mayoría de los Souls-like que conocemos, excepto por el sistema de armas a distancia. Nos encontramos ante un RPG con la cámara en tercera persona que utiliza el fijado de enemigos, el combate a melee, barra de vida y resistencia que debemos tener constantemente en cuenta para no quedar a merced de los enemigos, y una barra de energía que es sumamente importante y que es a su vez la que nos permite curarnos y realizar todo tipo de acciones adicionales como disparar con nuestra arma de fuego o activar un potenciador elemental. El título nos permite personalizar a nuestro personaje y adaptarla a nuestra forma de jugar, ya sea con espadas ligeras y escudo, armas duales tipo garras y derivados, o espadones pesados y martillos contundentes capaces de desestabilizar a los adversarios. Podríamos definir el combate de Dolmen como una mezcolanza entre los juegos de la serie Souls y Bloodborne, porque por un lado podemos jugar a la defensiva utilizando los escudos y los esquives, pero a su vez el título premia la ofensiva, haciéndonos recobrar parte de la vida perdida al encajar golpes al enemigo luego de sufrir daños, y ofreciéndonos la oportunidad de realizar dashes hacia los costados y hacia atrás. En cuanto a la curación, Dolmen utiliza un particular sistema en el que, para recuperar vida, debemos intercambiar una sección de nuestra barra de energía por puntos de salud, lo que vendría siendo el mana en otros juegos, por lo que si no tenemos energía nos será imposible recobrar vitalidad. Para solucionar esto podemos consumir un núcleo energético, que se reponen al descansar en un punto de guardado, el cual nos recarga la barra. El sistema en sí se siente novedoso y curarte utilizando la barra de energía es fluido y rápido. Sin embargo, consumir un núcleo para recuperar energía es un proceso lento y farragoso, porque el personaje permanecerá quieto por un periodo de 3 segundos mientras lleva a cabo esa acción. Esto en sí mismo se siente un poco fuera de lugar, porque algunos enemigos y en especial algunos jefes finales no ofrecen una ventana de oportunidad lo suficientemente grande para utilizar estos núcleos, por lo que algunos combates se sienten demasiado ajustados por este motivo en lugar de por las mecánicas del enemigo.
Las armas de fuego son muy útiles para el combate, porque aunque no son tan efectivas como las armas a melee y su daño es bastante reducido, sirven para castigar a los enemigos con diferentes estados alterados, en especial si son débiles a ellos. En principio hay tres tipos de elementos: el fuego, el hielo y el veneno, y aplicar al enemigo uno de estos elementos tiene consecuencias. Por ejemplo, aquellos que son sensibles al fuego perderán defensa natural, a su vez aplicar hielo ralentiza sus movimientos y el veneno les reduce el daño. Hay que tener en cuenta que nosotros también podemos sufrir esos estados, por lo tanto podemos sufrir esas mismas penalizaciones si el enemigo las aplica. Para utilizar las armas de fuego requerimos gastar puntos de energía, la misma barra que nos permite curarnos, por lo que es menester organizar una estrategia de combate. Por otro lado, podemos accionar un ataque especial que nos imbuye los siguientes dos golpes en un elemento, lo que castiga de sobremanera al enemigo, pero a su vez gasta mucha barra de energía. El sistema de desarrollo se coge al vuelo. Al derrotar enemigos recibimos experiencia, que luego podemos canjear en nuestra base de operaciones por puntos de atributo, como la fuerza y la destreza, la ciencia, la energía, la vida o la resistencia. No hay mucho que decir al respecto, si estás familiarizado con el sistema de los Souls-like, no hay muchas sorpresas aquí. Sin embargo, el sistema de armas sí es algo diferente, dado que no podemos mejorarlas. Las armaduras se pueden mejorar hasta 3 veces. En lugar de eso, podemos ir recogiendo todo tipo de materiales a lo largo de la aventura que nos permitirá craftear armas o armaduras, que a su vez podemos potenciar gracias a los diferentes elementos que hemos ido recogiendo. Por lo tanto, para poder aumentar el daño y el escalado es preciso construir un arma y mejorarla en el momento de su elaboración. Las mejores armas, no obstante, son aquellas que podemos hacer con el dropeo de los jefes. Para poder hacer esto podemos combatir contra ellos tantas veces como deseemos gastando cristales dolmen. Además, el título cuenta con un modo multijugador, por lo que podemos unirnos a un amigo o bien un desconocido en cooperativo para combatir contra los jefes. Sin embargo, es la única opción del multijugador. No podemos superar una zona completa como en otros juegos del género. El diseño de niveles de Dolmen es lineal, con fases bastante encorsetadas repletas de enemigos, ya sean bestias indígenas del planeta, robots hackeados o bien directamente enemigos de la especie invasora. La dificultad del juego es elevada, pero no excesiva. El gran desafío, como viene siendo habitual en este tipo de juegos, son los jefes finales, temibles enemigos con varias fases de combate que nos pondrán las cosas muy difíciles. Los enemigos finales se encuentran lejos del punto de guardado, algo similar a las hogueras vistas en los Souls, por lo que llegar hasta estos enfrentamientos puede suponer un reto en sí mismo. No obstante, el problema es el que ya he comentado hace un par de minutos. Algunos enemigos ofrecen una ventana de oportunidad ridículamente reducida, lo que dificulta el consumo de núcleos. El diseño de niveles no se siente tan inspirado como el de los títulos que sirven de inspiración a Dolmen. Ciertamente en los primeros compases del juego podemos ver zonas conectadas entre sí, pero según avanzamos, esto se pierde y acabamos cruzando un área tras otra de forma lineal, sin mucho más que hacer o explorar. El sistema artístico tampoco ayuda a este cometido, porque algunas zonas son tan similares entre sí que a veces puede llegar a confundirnos. El título cuenta con 3 grandes zonas, 3 biomas que sirven a su vez de actos en la historia. A fin de cuentas, aparte de algunos pequeños secretos, podemos encontrar alguna que otra zona secreta con su propio jefe y buscar ciertos personajes secundarios que hacen a su vez de coleccionables. No hay mucho más que hacer o explorar. Dolmen es un título que en diseño de arte es muy del aspecto sci-fi, mezclando entornos futuristas y ajenos de un planeta alienígena con tecnología de vanguardia, luces reflectantes y superficies metálicas. Gráficamente podríamos considerarlo correcto, sin grandes alardes, con un nivel de texturizado a la altura y modelados que sin llegar a destacar se sienten bien. El título ha sido analizado en una PlayStation 5 y ofrece 2 modos de juego, el de alta definición que alcanza los 4K dinámicos y añade Ray Tracing a 30 cuadros por segundo y el de rendimiento que desciende a 2K, sacrifica el Ray Tracing y ofrece 60 frames por segundo estables. En mi opinión se siente y se juega mejor en el de rendimiento, ya que la diferencia en el aspecto gráfico no compensa esos 30 FPS extras. En cuanto al sonido, los temas musicales ambientales acompañan bien y las partituras de los jefes son intensas al ritmo del combate. Los efectos sonoros son correctos, sin más, y las voces en inglés están bien interpretadas.
dadas las circunstancias, tengo la impresión de que algunos estudios se han resignado a desarrollar ese juego que aspira a convertirse en un simple complemento de los juegos de From Software. El problema es que sin llegar a ser malas propuestas se quedan muy lejos de la experiencia original. Dolmen es un título correcto, lo que hace, lo hace bien y propone algunas ideas interesantes, pero en ningún caso iguala al Mentor, ni en el diseño de niveles ni en complejidad jugable o posibilidades. El título cuenta con pocos jefes finales, hay un total de 9. El sistema de combate es variado pero sufre de algunas decisiones de diseño mal tomadas, y la durabilidad del título no sobrepasa las 12 horas. Comprendo a qué aspiraba a convertirse Dolmen y es por ello que pienso que Massive Works Studio debería aspirar a algo más si quiere desarrollar un juego que sepa levantar el interés del jugador medio de los Souls-like, dado que se han inclinado por completo por este tipo de propuesta. Y así llegamos al final del análisis de Dolmen. Lo de siempre, chicos, campanita, suscripción, comentarios y todo eso. Ahora sí, toca despedirse. Esto es todo por ahora. Os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.